Mi nombre es Iván Lacol, ya un poco les voy a explicar por qué me llamo un nombre que es sueco y un apellido que es italiano. Realmente la ortografía figura mal, pero en el registro en Colombia cuando se hizo la cédula quedó con doble L. En italiano no existen palabras que terminen con doble consonante. Lacol con una L, pero ya tocó quedar así que parece un poco catalán el apellido. Bueno. Les voy a contar un poco la historia de por qué llegué a hacer los libros para niños y por qué me dedico enteramente a esto desde hace más de 27 años. Desde niño siempre me gustó dibujar, dibujaba constantemente, y a los 11 años mi papá murió y tuve la fortuna de que una maestra de mi escuela nos daba clase de títeres, nos enseñaba a hacer títeres y de pronto vio potencial en mí. Entonces yo no solo dibujaba los títeres, sino que los construía y actuaba con ellos. Trabajé durante muchos años en ese campo y finalmente los títeres poco a poco me condujeron a hacer libros para niños. Pero esta historia empieza un poco atrás. Aquí van a saber por qué mi nombre es sueco, de apellido italiano. Estoy con mi papá. Mi abuelo vino de Suecia a comienzos del siglo pasado a Colombia y porque fue contratado para hacer carreteras en el país. Conoció a mi abuela, que era una mujer antioqueña, casaron, tuvieron 6 hijos, de los cuales la mayor era mi mamá. Luego mi papá, cuando finalizó la Segunda Guerra en Europa, también un poco buscando camino, vino a Colombia, conoció a mi mamá, nací yo. Esta imagen la puse porque es un poco un homenaje a mi abuelo y ya aprovechando que estoy en Suecia, pues quería rendirle un poco un homenaje a él y que de algún modo sepa dónde esté. Yo estoy aquí visitando su planeta. Ahí ven un árbol genealógico con mis abuelos, unos de Italia, unos de Suecia y Colombia, mi papá, mi mamá, mis 2 hermanos, uno que se dedica a trabajar en cine y televisión, el que ven al medio es músico, actualmente vive en Estados Unidos, yo, y los que están al lado son los 2 únicos hijos que tengo, que son mis perritos, Kika y Cuate. Estas son algunas fotos de cuando yo hacía títeres. Estos son algunos títeres de un mito Macuna que montamos. Estos son algunos títeres pertenecientes a una fábula rusa, la historia del pájaro de fuego. Y estos que van a ver a continuación son algunos diseños que hice entonces para una obra de Federico García Lorca, bajo la dirección de esta mujer que les digo, que se llama Julia Rodríguez, con quien trabajamos en la escuela e hicimos este montaje de los títeres de Cachiporra. Aquí están algunos de los personajes principales de la obra y este era el tipo de diseños que yo hacía para luego construir los muñecos. Más tarde yo seguí dibujando y no sé si hayan ustedes, los que estén aquí, los que están de Colombia, conozcan el chigüiro, lo hayan visto alguna vez en fotos. Con este animalito, que es un mamífero que existe particularmente en los llanos, en la zona de los llanos de Colombia, es un animalito muy dócil y que dicen que tiene una capa de hace 27 años, que fue cuando hice los primeros libros de chigüiro, este animalito se encontraba en vías de extinción. En Editorial Norma trabajaba entonces como creando un programa que impulsara la nueva literatura infantil colombiana. Silvia Castrillón, quien dirigió durante mucho tiempo Fundalectura, que es el ente encargado de representar principalmente todo lo que sea referente a la literatura infantil
ella quiso crear una colección de 6 libros para los más pequeñitos que estuvieran compuestos de imágenes, que no tuvieran texto, y que el personaje principal fuera un animalito, ojalá de nuestra fauna colombiana. Entonces, con el pretexto del chigüiro, creé estas 6 historias que ven aquí, que desde hace más de, acabo de encontrarme con una amiga mía, una compañera del colegio, y me está presentando a su hijo que ya es grande, y el hijo creció con el chigüiro. Eso me pasa constantemente en Colombia. Me topo con muchachos que ya tienen 22, 24 y que crecieron leyendo el chigüiro, y es muy emocionante saber que todavía se acuerdan del personaje. Un poco les voy a mostrar cómo son las historias del chigüiro. Son historias muy sencillas. Perdón. Historias muy sencillas, como ven. Él encuentra un lápiz. Comienza a dibujar. Dibuja su bicicleta, se va en ella. Estos libros, una vez salieron, comenzaron a tener cada vez mayor difusión, y a mí me gustó mucho haber trabajado en hacer los libros, pero para entonces, que cuando les estoy hablando más o menos 25 años, en el país había muchos autores que incluso habían sido reconocidos con un premio muy famoso que había allí, que era el premio ENCA, pero estaban escribiendo particularmente para muchachos, digamos, de 10 años en adelante, pero no había nadie que quisiera escribir libros para los más pequeñitos. Yo no tenía mucha práctica en escribir, pero sentí necesidad de seguir creando personajes, y de ahí nacieron estos 3 títulos. Es una trilogía cuyo personaje principal es un gato que vive con sus amigos y vive ciertas
ciertas historias. Es importante que tengan en cuenta este título de acá, Tengo Miedo, porque más adelante el último trabajo que estoy haciendo es reilustrar este libro que originalmente fue en blanco y negro y que actualmente con mi editora María Osorio de Libros Babel lo estamos haciendo en color. Posteriormente hice otras experimentaciones. Yo lo que quiero aclararles un poco es que yo no estudié en ninguna universidad, ni Bellas Artes, ni nada parecido, y que además en mi país ya actualmente se está tratando de impulsar, de promover mucho la carrera tanto de ilustración y se está en las facultades de literatura. Cierta gente está orientándose hacia el estudio de la literatura infantil, bien sea desde la parte crítica o bien sea desde la parte como formación como autor. Pero para entonces yo lo único que tenía como recurso era la habilidad que pudiera tener para dibujar y mi interés por las historias de libros infantiles. Tuve acceso a muchas historias de libros infantiles porque en esa época comenzaron a llegar títulos que venían de España, traducidos de autores europeos, y con esos títulos muchas veces trabajábamos con el grupo de títeres, y así yo fui leyendo muchísimas historias de literatura infantil actual. Estos dos personajes son personajes animales. Yo he trabajado mucho tiempo con personajes animales porque los teóricos de literatura infantil, o muchos de ellos, sostienen que un personaje animal está más próximo para el lector, es decir, crea inmediatamente más conexión entre el lector y el libro y la historia, porque son personajes, digamos, un poco menos encasillables, no se les puede determinar, digamos, la edad, no se les puede determinar fácilmente el tipo de raza. Entonces yo comencé a investigar, hice estos animalitos que podrían ser o bien un canguro él, o bien un perro, él un ratón con melena, no sé, y por ser extraños tuvieron nombres de plantas que a mí me gustaban mucho. Amamelis, que es una planta, y Myosotis, que es otra. Myosotis, entre otras cosas, en griego significa no me olvides. No me olvides. Como yo tenía que hacer un recorrido digamos, como recorrer los pasos para llegar en algún momento a tener un lenguaje propio, o en la búsqueda de un lenguaje propio. Esta es una historia cuyo tema ha sido muy recurrente en la literatura infantil, que es el eterno tema del niño, que es el centro de atención en una familia donde todos son felices, pero de pronto esa paz se ve interrumpida, o por lo pronto para él, por la llegada de un hermanito y los celos que ocasiona. Entonces, es un poco cuenta ese tipo de historia. Luego comencé a aproximarme más hacia la rima, es decir, cuando uno escribe historias para niños, uno tiene que tener una gran capacidad de síntesis, y una síntesis que lo que se vaya a decir sea absolutamente claro, directo, con contenido, y que el niño pueda enriquecerse con lo que se le está contando de algún modo. La poesía también exige eso. La rima no puede ser sosa ni rimar por rimar, sino que la rima tiene que tener una concordancia musical y a su vez está contando una historia. Entonces yo iba un poco buscando más sintetizar cada vez el texto. Entonces esta es una aproximación a la rima, a la poesía. Y ya luego comienzo a buscar fuentes. ¿En dónde? En cierto tipo de manifestaciones, digámoslo, folclóricas. Esto es una de las manifestaciones características de un país muy rico en tradición folclórica y en expresión popular, es México. Esta es una de las celebraciones más importantes en ese país, que es el Día de Muertos. Muchos de ustedes lo deben conocer. Y
me encanta esa fiesta porque es una fiesta que, a pesar de que está utilizando la muerte como pretexto, es una fiesta llena de color y con eso un poco celebra también la vida. Entonces ya estaba con la poesía, con la búsqueda de una cosa popular, ya estaba aproximándome, digamos, a algo que tuviera que ver más con lo auténtico. Esta es una biografía que se me comisionó escribir cuando Celia Cruz murió. Yo acepté hacer el trabajo porque yo admiraba mucho a Celia, aún la admiro, digo, ella está muerta, pero mira, pues no se ha ido. Que Celia, a pesar de que fue una mujer muy famosa, muy reconocida mundialmente, siempre fue una persona entera y muy sencilla, y eso la hacía una gran persona, y me parecía importante contar eso a los niños. Así que hice una biografía de ella, que es completamente en rima, y trata de ser muy sintética, muy rápida, muy concisa, y que habla de su extensa vida hasta la muerte. Esta es otra aproximación. Este es un libro que está basado en un poema de Francisco de Quevedo, poeta español del barroco, que a mí me leían en la escuela y siempre me gustó mucho. Me gustaron mucho de los poemas de él, en particular este. Entonces, estos dibujos que ven aquí, con los que la editora decidió hacer el libro, realmente eran bocetos. Yo quería hacer estos dibujos en color y aproximarme de algún modo a ese periodo de la historia del arte que es tan rico, que es el barroco. Entonces quería hacer un juego entre el poema de Quevedo y este personaje ilustrado a través de ilustraciones de color. Pero cuando la editora María Osorio vio los bocetos, dijo, no, con los bocetos es que hay que hacer el libro. Hicimos un pequeño librito como prueba. Entre otras, es un libro que comercialmente no tiene mucho funcionamiento, pero que es un buen ejercicio. Este libro ganó un premio en la Julian Bibliothek como uno de los mejores del año, hace, yo creo que 3 años. Como ven, estos son los bocetos. A mí, como yo tuve mucho entrenamiento con los editores, porque ustedes dirán, ¿cómo hace uno para ganarse la vida como ilustrador de libros infantiles en Colombia? Bueno, les voy a explicar un poco. Yo no solo hago los libros, no solo hice durante mucho tiempo los libros, sino que ilustraba muchos libros de texto de colegio. Entonces los editores exigían una cosa muy rápida, y tocaba dibujarles las ideas de una manera muy precisa, y así me fui acostumbrando a que los bocetos de un libro, así sean en lápiz, tienen que ser lo más preciso posible, como para darle una idea muy exacta al editor de lo que se quiere hacer. Posteriormente, quizás ustedes sepan, hay muchas versiones de los cuentos ilustrados de Rafael Pombo, nuestro poeta, pero yo quería hacer una cosa mucho más rica, porque me parece que las poesías de Rafael Pombo son excesivamente descriptivas, y faltaba enriquecer mucho más la ilustración. Entonces le dediqué 2 años de mi vida a ilustrar este libro de Rafael Pombo, del cual quiero enseñarles algunas de las imágenes. Esta es la fiesta de Mirringa Mirronga, cuando entra y es sorprendida. Y estos son algunos de los antecedentes. Para muchos de ustedes deben ser familiares algunos de estos dibujos de las anteriores versiones que hubo de Rafael Pombo de sus cuentos pintados. Esto es de un colega, Nicolás Lozano. Esto fue hecho en la época en que se hizo el Chigüiro.
Esta ya es la miringa que yo hice. Es muy importante esto que vamos a ver a continuación, porque ya estoy completamente remitido a tomar referencias muy exactas de las manifestaciones de nuestra cultura para incluirlas como parte del lenguaje en mis libros que los estoy ilustrando. Como verán aquí, pues en la miringa, que está ubicada realmente en la zona costeña de nuestro país, y lo que hay allí es como una parranda vallenata. Esto que ven es el boceto del dibujo, posteriormente se convierte en eso. Esta es la pastorcita, que siempre hemos tenido la idea de la pastorcita como una niña, casi que, digamos que las representaciones, o muchas de ellas, no todas, pero varias de ellas, la representan casi que como una niña suiza, ¿no? Entonces yo dije, no, la pastorcita, primero que todo el cuento es que a esta pastorcita se le pierden las ovejas, uno nunca sabe por qué. Y yo, claro, pensé, primero la voy a ubicar un poco en la zona de Boyacá, como verán ahorita en las referencias que tomé como fuente para inspirarme. Y segundo, tiene que ser una viejecita un poco ya disvariante, a la que se le pierden las ovejas. En el libro, si ustedes lo observan, hay un juego de las ovejas escondiéndose y la viejecita sigue sin darse cuenta hasta que las pierde. Hay otra de las cosas que me gusta hacer, quizás algunos de ustedes reconozcan yo aquí tengo este cuadro. Es un cuadro famoso de Henri Rousseau, el pintor, digámoslo así, un poco naif de comienzos del siglo, finales del siglo anterior al pasado y comienzos del pasado. Me gusta a veces incluir ese tipo de referencias en los cuadros. Este es un cuadro del que se llama La gitana dormida. No sé si lo recuerdan, que es una mujer que está así tendida. Al lado tiene, en vez de un perro, tiene como una especie de instrumento musical, una mandolina, y quien la está olfateando realmente es un león. En este caso es el burrito de Pastorcita. Y esta parte, que es el sueño que ella tiene, hace un poco referencia a toda esa iconografía de las vírgenes que conocemos en nuestro país, digamos la de Chiquinquirá y tipo de imagen. Estas son las pastorcitas, algunas de ellas, no todas, pero algunas de las que anteceden a esta última versión de los cuentos de Rafael Pombo. Como ven, siempre es una niñita un poco cándida y despistada, pero yo decidí que mejor sería una viejita. Voy acá, nuevamente la cebolla larga, voy acá, el boceto, el lápiz, boceto en lápiz, yo pensaba leerles Tengo miedo, es un poquito largo. Les voy a contar rápidamente para irnos ya al final de la charla.
Eusebio tiene miedo, no se puede dormir, va y busca a uno de sus amigos, a Ananías, que es un pato, y Ananías le pregunta por qué no se puede dormir, él le dice que tiene miedo de unos monstruos, y luego Ananías le dirá que no hay que tener miedo a esos monstruos, porque ellos también se lavan los dientes, no les gusta comer cierta comida, les gusta jugar a la pelota, no les gusta estar solos, etcétera, etcétera. Vamos a pasar rápidamente esto. Incluso el libro está aquí, si ustedes quieren ojear la primera edición que hay del libro. Estas son algunas de las versiones, porque este es un libro que han comprado muchas casas editoriales, especialmente en Estados Unidos. Estos son de Scholastic, que compraron una vez, pero pidieron que se rehicieran los dibujos. Esto fue para lastimosamente solo quedaron los bocetos, no tengo una copia del libro conmigo, así que no pude enseñárselas, pero estos eran los bocetos de los monstruos que ellos pedían. Este es una de las brujas originales del libro, y este, así como lo ven, era el libro, aquí está una copia, en su primera edición, o sea, porque se echó una capa de color en el fondo, un marco con un color plano, y eso es. En la historia inicial, Eusebio y sus amigos son de la misma edad. En esta nueva historia, yo quiero hacer una lectura paralela en el libro. El libro se presta para darle varias interpretaciones a la lectura, y complementándolo con la imagen se enriquece mucho, de tal forma que el niño pueda leer el cuento tal y como se los acabo de sintetizar y contar, pero también las imágenes están haciendo referencias a muchas de las situaciones terribles que actualmente vivimos en nuestro país, y eso va a permitir hacer una posible interpretación y lectura distinta del libro. Decía yo, en la primera versión los amigos de Eusebio son de su misma edad. En esta versión Eusebio va a ser un gatito, un niño solo, que está rodeado de adultos que le están tratando de proteger su mundo y un poco de cuidarle de que pueda salir adelante. Estos son algunos de los estudios iniciales que uno hace en las notas, toma apuntes, y van apareciendo los personajes finales. Este es, por ejemplo, un monstruo que no sirvió, que lo descarté. Este es una primera aproximación al dragón, hasta que ya va apareciendo uno que me va convenciendo cada vez más, que me parece más simpático, o sea, aterrador y al mismo tiempo simpático. Están tomando forma los monstruos, y como ven, son como las distintas etapas de hasta que finalmente vamos a tener esto como arte final. Este es un poco el contexto en el que van a estar contadas las tres historias, y ya ven aquí los personajes ya dejan de ser niños, son algunos jóvenes, la vaquita ya va a ser una, digamos, como una especie de abuelita, y la otra, Camila, que es una chanchita, es una mujer, digamos, en sus 20 y tantos años. Esto es lo que la forma en la que se trabaja con el editor. Se hace un plan general de la obra, se calcula una cantidad de páginas que va a haber, y ahí se va comenzando a organizar minuciosamente cómo van a ir distribuidas las páginas para contar la historia y ver si el modo en que se está contando es el adecuado o no. Estos son los bocetos, estos ya son los artes finales. Está viendo un poquitito roja la proyección, pero sí tiene la tendencia a ser un poco más los azules. Este libro maneja solo una gama entre los colores oscuros de la noche, el azul, y un poco los rojos, y eso me permitió darle primero que todo una atmósfera más aterradora, y el
rojo, ese café sanguíneo es como que hace un poco de referencia a, digamos así, el color de la sangre. Son los monstruos que aterran a Eusebio, y él tiene miedo. Perdón un momento, me vuelvo un poco para... Todos los monstruos, si ven, bueno, el dragón es uno de los juguetes de él, que hay una piña y un banano, de ahí va a salir un monstruo, aquí está la escoba, aquí hay un sombrero, la bata con la que Eusebio dibuja, de ahí también va a salir un monstruo, de las ollas, de los tenedores, de todos los elementos de los que está compuesto su ambiente, es de donde finalmente van a aparecer los monstruos. Como ven aquí, este monstruo tiene la cabeza unos tenedores, sus brazos son como de ramas, dragoncito, pues obviamente lo hemos visto allí, esto es una olla, esto es una piña. El boceto inicial en color de este dibujo que van a ver ahora, como para calcular la atmósfera de los colores, el boceto en lápiz, finalmente el arte final, el dibujo final. El boceto en color, el arte final. Referencias fotográficas de cosas desastrosas. Esto es un desastre ocasionado por un ataque guerrillero en uno de los pueblos de nuestro país. Aquí le está diciendo Eusebio a Ananías: tengo miedo de los monstruos que tienen cuernos, inundaciones, las cuales hemos tenido últimamente muchos desastres. Le dice: tengo miedo de los monstruos que vuelan en escoba, en la nariz tienen una verruga. Desplazamiento. Le dice: tengo miedo de los monstruos que son transparentes. Trato de utilizar mucho los personajes. Aquí no se puede apreciar demasiado bien. Investigo mucho los animales que hay en toda nuestra fauna, y los pongo como personajes protagonistas de las ilustraciones. Esto es un armadillo por lo pronto. Ahí ustedes verán que hay una cantidad de animales de nuestra fauna. Secuestrado. Tengo miedo de los monstruos que no se esconden en lugares oscuros, de los que tienen colmillos. Boceto de los monstruos que escupen fuego. Como ven, la primera imagen me parecía que no tenía suficiente fuerza. Ya verán cómo se va convirtiendo finalmente en esto, un boceto en lápiz. Y por último, el arte final. Antes de terminar, yo quiero agradecer mucho a la Biblioteca Internacional que hizo posible que hiciera este viaje. Me han tratado excelentemente, se han tratado maravillosamente. Yo nunca he sido tan bien tratado en ninguno de los viajes que he hecho. Quiero darles el agradecimiento a todos, a Svante, a Gisela, a Larry. Y bueno, eso es todo. Aquí hay algunos de los libros que tengo
publicados. Ya muchos de estos libros ya no han vuelto a ser impresos, muchos han salido de circulación. Otros han salido, otros van a volverse a publicar, en fin, pero bueno, algunos de los premios y menciones. Si quieren hacer preguntas, lo que quieran saber, ¿Hay traducciones? No, solo de Tengo Miedo algunas de estas editoriales norteamericanas no lo hicieron como libro, sino que lo pusieron dentro de lo que ellos hacen, que es una especie de antología para cierto grado, de muchos cuentos, y algunas veces lo tradujeron al inglés, pero no hay más traducción. Te voy a hacer 3 preguntas. Primero, una cosa muy práctica. Si alguna persona estuviera interesada en Azúcar, el libro dedicado a Celia Cruz, ¿existe alguna página de internet o alguna manera donde uno pueda dar con él? Sí, el libro está publicado por una casa en Nueva York que se llama Lectorum. Lectorum. Sé que el libro se vende en internet por Amazon. Ok, 2 preguntas más, ¿no? ¿Tú crees que tú eres un artista totalmente único o eres parte de un movimiento? Una pregunta, ¿no? Y la última, ¿cuál es la situación de la industria editorial infantil en Colombia ahora, exactamente? ¿Qué puedes decir? Bueno, la una es que sí, afortunadamente, como le decía anteriormente, esto no era muy conocido hace muchos años. Afortunadamente ya la academia se ha tratado de ocupar un poco. Ya hay muchachos que se están formando más dirigidos, digamos que empiezan su carrera o en Bellas Artes o en diseño gráfico y se van dirigiendo un poco hacia la cuestión de los libros infantiles. El problema es que va ligado a la tercera pregunta, lo de la industria editorial y especialmente lo de los libros para niños en Colombia es un tema muy complicado, porque como no tenemos el hábito de leer mucho, los libros infantiles están supeditados a las compras del Estado. Es decir, como que estos libros no son exhibidos en las librerías, en las vitrinas, algunas veces porque algunos acceden a hacerlo, pero de resto los libros como que están al fondo. Son libros, como uno ve, pues son libros muy pequeñitos, delgados, y si uno tuviera, como en el caso de Tengo Miedo, esta primera edición, un libro que es así, que está puesto dentro del anaquel de una librería, casi ni el librero ni la gente se va a tomar el trabajo a menos que esté un poco exhibido así. Entonces los libros infantiles en particular están muy supeditados a las compras públicas. Curiosamente ahorita en Colombia recientemente se abrió una licitación de compra de libros para la primera infancia. Y es triste decirlo, pero solo quedamos 12 autores. De los chigüiros no quedó ninguno de los títulos quedó. Quedó uno de estos que es No Fui Yo, que está por ahí.
y ellos establecieron una cosa que llamaron las prioridades. Entonces el 1, el 2 iban sacando plata, iban comprando, y finalmente, después de un esfuerzo muy grande, quedó el libro de Pombo. Digo, si no llega a quedar Pombo, no lo digo porque sea yo haya ilustrado el libro, sino que digo, pues Pombo es Pombo, y en la primera infancia debía estar. Casi no queda, casi no queda. Ya quedó, quedaron muchos libros de ediciones Secaré de Venezuela, que distribuye María Osorio, que es mi editora, también los distribuye. Quedaron varios títulos de ahí, y quedaron de otros autores extranjeros. ¿Esos libros tienen alguna carga de, no sé, de tradición venezolana? Es decir, es un poco... Los de Caré, no, Caré maneja mucho traducciones de autores europeos también, de norteamericanos, de australianos. Es un fondo editorial muy bonito, realmente es muy bonito, pero bueno, es de Venezuela, ¿no? Y es una licitación para... ¿Alguna pregunta? Dos preguntas más. ¿De dónde salen sus historias? ¿Ustedes que relatan? ¿Tienen alguna vinculación con esa tradición de la fábula? Por el hecho de que también emplean animales como una forma de llegar a una creación, una formación del individuo, una idea en la persona de algo bueno que ha de pasar. Y la segunda, de una vez la pregunta es, usted habla de esas dificultades que existen con las editoriales. En particular, ese mundo editorial parece que es bastante complicado de manejar por la dictadura que ellos manejan. ¿Qué tanta libertad tiene un autor frente a la editorial para expresar su obra? Bueno, en cuanto a la primera pregunta, yo no trato de que los libros ni tengan es decir, una amiga me dijo un día una cosa que es muy importante, y que yo la dije aquí el lunes en la charla introductoria cuando estaban presentando a los autores que nos invitaron, y es que uno no hace libros infantiles para educar. Es decir, la literatura que uno hace no es para educar. Lo que sí es cierto es que con los libros se puede aprender mucho. ¿Sí? Los libros no se hacen para enseñar, los libros infantiles para enseñar en específico algo. Pero creo que los niños leyendo pueden aprender mucho. Y entonces yo no trato de hacer ningún tipo de enseñanza. Es decir, yo hablaba un poco que los animales que utilizo son porque le producen un lenguaje emocional más rápido y más directo al lector. Entonces me parece, y además a mí me divierte hacerlo, entonces creo que eso es muy importante. Y lo otro es que después de mucho tiempo de haberme roto el lomo mucho, yo encontré a María y yo nos conocemos hace 27 años cuando empecé a hacer los chigüiros, y tengo la fortuna de contar con un editor que es muy serio, muy cuidadoso. Si ustedes ven las ediciones de los libros de Babel, son muy minuciosas, muy cuidadosas, y María me permite a mí mucha libertad. ¿Qué pasa? Que le pasa un poco a los nuevos muchachos que están saliendo de esta formación como ilustradores. Un libro infantil uno no lo hace solo. Un libro infantil necesita la competencia de un grupo de personas cuando uno está trabajando con el editor, porque hay una serie de elementos que hay que conjugar de una manera muy exacta para que el libro sea un buen libro infantil. Muy difícilmente un autor de libros infantiles, pues ya un genio así como digamos Arnold Lover o Maurice Sendak, llega donde un editor con una propuesta que es un álbum completo y le dice que estos son los dibujos, esta es la historia, y el editor dice, wow, hagámoslo ya. Eso es muy raro que se dé. Pero afortunadamente yo con María tengo una muy buena relación, no tanto amistad, sino una muy buena relación profesional, y sí siento mucha comodidad, mucha libertad para mí.
Una pregunta de curiosidad. Cuando tú comenzaste hace 27 años, por supuesto, no habían estos avances de la tecnología, ¿no? Sí, todos estos avances de los últimos años, ¿cómo te las arreglas tú? O sea, ¿tú usas algo de tecnología para...? Estoy tratando de... He hecho intentos y me ha ido muy bien de dibujar con computador, con tableta, con esto, pero yo quiero que la calidad que tienen estos dibujos sea la misma que tengan los dibujos hechos en la tableta. Y sí se puede lograr, no es tan complicado como parece. ¿Qué pasa? Afortunadamente yo tengo como esta trayectoria que me permite llegar mucho más fácil al computador. Los muchachos ahora cuando dibujan, entonces ellos pueden dibujar las cosas separadas y luego ponerlas, organizarlas en la página y que se vean bien, digamos. Una cosa es que un dibujo se vea bien, otra cosa es que un dibujo esté compuesto bien. Es decir, para hacer una imagen como las que les mostré antes, uno tiene que trabajar mucho en la cabeza, muchas cosas para saber qué tiene más relevancia sobre qué no, para empezar a jugar con todos esos elementos y obtener un buen resultado. Pero sí he hecho intentos con lo del dibujo digital, porque todos estamos como en una transición en la que no podemos definir exactamente qué es un libro digital y en particular un libro digital con imagen. Entonces las fronteras entre una película animada y un libro digital, pues habrá que entrar a definir cuáles son, hasta dónde se define y hasta dónde se están leyendo. ¿Más preguntas? Solo quiero decir que encontré hoy que hay una librería sueca en internet donde se puede encontrar unos libros tuyos. Focus, se llama. Se puede pedir Cristo a la princesa, Azúcar, Tengo miedo. ¿Cuál es la dirección de Bocus? ¿Cuál es la dirección? Bocus.sd. No Bocus.se. tengo la dirección. Sí. Ok, Pero Bocus.se. Gracias. Bueno, listos. No hay más. Muchas gracias. Que ama sus flores, el gusano es lo mejor, pero en el canteero que es la Cuba, ese gusano es un traidor. Parece que no hay remedio, este humo no me deja ver. Ha explotado una bomba nueva sobre este juego de